Vale, aquí toca, tengo que poner... ¿Cuántas veces os ha pasado esto? Estáis configurando vuestra aplicación favorita para ejecutar modelos grandes de lenguaje y os encontré que tenéis un montón de parámetros que no sabéis qué puñetas significan. ¿Qué es esto? Pues bien, hoy en Construyendo a Chispas vamos a intentar explicar de qué va esto. Antes de ponernos a hablar como locos de parámetros, varias cosas. Primera, no hace falta que toméis notas. Hala, podéis recoger los cuadernos y los bolígrafos. Todo esto que voy a decir está publicado en mi blog, Construyendo a Chispas. Os dejo abajo en la descripción un link al enlace, en la descripción del vídeo. Bueno, os estoy dando spoilers ahora del vídeo, porque todo esto va a salir en el vídeo. Pero bueno, aquí tienes explicado. Luego, no voy a explicar todos los posibles parámetros que hay en el mundo mundial, porque son muchos y dudo que conozca a todos. Voy a explicar los más comunes o los que yo creo que son los más comunes, los que más me he encontrado yo. Voy a usar su nombre en inglés porque si lo pongo en español o en inglés no vais a poder asociarlos. Además los nombres a veces no son nada descriptivos. En este caso que estáis viendo, sí, esos tres nombres son muy descriptivos, pero en otros casos, pues vete a saber. Y bueno, aquí tenéis más nombres, por ejemplo, hay alguno, por ejemplo, el de, que luego veremos, el de la penalización, pues tiene varios nombres. Bueno, pues intento recoger todos los posibles nombres y hay más información y más descripciones en el texto de lo que va a explicar yo en el vídeo. De todas formas, si solo veis el vídeo, también tenéis una idea muy intuitiva de cómo funciona todo. Tampoco voy a entrar en detalles técnicos, ¿eh? La idea de esto es que sea muy intuitivo. Y por supuesto que estos parámetros estén o no estén. Voy a repetir esto a lo largo del vídeo mil veces para que no digáis, pues es que esto estoy usándolo y se llama de otra manera. Ya lo sé. Que estos parámetros estén o no estén, se llamen así o se llamen de otra manera, dependerá de la librería que uséis o el programa que uséis para ejecutar el modelo de lenguaje. Que se puedan usar o no también en parte dependerá del modelo. Por ejemplo, el prompt template va a depender del modelo que uséis. Así que, aclarado de una vez esto, vamos al tajo. Vamos a empezar por eso que todo el mundo entiende, el prompt, hasta que descubre que hay varios. Bueno, en concreto vamos a tratar tres, el system prompt, el prompt template y el propio prompt. El prompt es lo que escribe el usuario. Eso yo creo que no hay nada que explicar. Todo el mundo que esté viendo este vídeo supongo que sabe lo que es el prompt. Bien, este prompt, para que un chatbot funcione, realmente los modelos grandes de lenguaje, vamos a llamar de modelo de lenguaje a partir de ahora, lo que hacen es completar textos. ¿Cómo consigues que ese texto que se completa funcione como si fuera un chat? Bueno, pues aparte que hay un proceso de aprendizaje por refuerzo después, lo que haces es indicarle una forma especial de completar estos textos. Y lo que haces es encerrar el prompt del usuario como si fuera una conversación. Él ha aprendido a trabajar así, y con él me refiero al modelo, no al usuario. Entonces, bueno, pues tenemos aquí que este ejemplo de aquí está sacado de este Volvicuña. Entonces vemos que el prompt template lo que suele hacer es indicar cuál es el prefijo, luego cómo se pone el prompt, esto no iría así, obviamente aquí va una variable que se rellena con el prompt del usuario, eso es para que entendáis que aquí va el prompt. Y luego un sufijo. De hecho, en algunos sitios, en lugar del prompt template, lo añades así, añades prefijo y sufijo. Y este bloque de aquí, estos tres elementos, se pasan al modelo de lenguaje para que actúe como un chatbot y complete esta conversación. Vale. Pero además está el System Prompt. El System Prompt lo que hace es indicar a la gente que se tiene que comportar pues como tal, como un chat, ¿vale? En este caso, en el caso de Vicuña, pues le pasan esto con información de quién es, de quién ha creado el modelo y bueno, y que está aquí para chatear. Eh, También se le pueden pasar cosas pues como que eres educado, que eres rudo, que eres, bueno, pues típicas cosas. Lo típico de la personalidad, que veis que algunos chatbots te dejan elegir, uy, ¿lo quieres más creativo, más no sé qué? Eso también se puede configurar con otras cosas, pero bueno, jugando con el System Prompt puedes lograr esos efectos. Vamos a continuar con el contexto, que además está muy relacionado con el prompt. Bueno, en este caso, más que el contexto, tú lo que puedes ajustar es el tamaño del contexto, el context size. El context size hace referencia al número máximo de tokens que puedes tener
que puede gestionar el modelo de lenguaje. Ese número máximo de tokens, pues claro, tiene en cuenta el prompt más las respuestas. Y según vaya creciendo la pila de prompts y respuestas, pues lo que va pasando es que se va desplazando este contexto, pues a veces parece que se olvida de cosas. El prompt ya sabemos lo que es. El prompt batch lo que hace es una técnica de optimización que lo que hace es dividir el prompt en varios bloques. Y aquí se determina el tamaño de cada bloque. Si son muy pequeñitos, al final da más problemas que ventajas. Claro, si son muy grandes, al final no da ninguna ventaja de optimización. Y si son muy pequeños, el problema que tienes es que parece que se olvida de cosas. Como que no es capaz de relacionar cosas. Entonces, bueno, generalmente la librería o aplicación que uséis os dará unas recomendaciones, seguidla. Y si tenéis dudas, pues no dividáis el prompt y ya está. Número de tokens a predecir. Vale. O number of tokens to predict, si alguien quiere oír cómo destrozo el inglés. Esto lo que hace es sugerirle al modelo de lenguaje, y es importante que entendáis que estáis sugiriendo al modelo de lenguaje cuánto tiene que ocupar en tokens la respuesta que te da. Ahora, esto es una sugerencia. Él va a intentar seguirla. Pero si, por ejemplo, tú le preguntas, ¿te gusta más el color blanco o el color negro? Responde con una palabra, va a responder blanco o negro. Por mucho que aquí le hayáis puesto que escriba 200 tokens. Va a escribir uno. Escribe uno y hace una cosa muy importante, que es esto de aquí, EOS, que es eh, end of sentence, fin de sentencia, es un token especial que tiene, que lo que hace es indicar que ha terminado. Bueno, yo he escrito blanco y acabo de terminar, podéis continuar. Hay algunas aplicaciones, digo, esto depende de la librería de aplicación que uses, que permite decir, bueno, ignora esto y tú guíate por el número de tokens a predecir. Ahora, lo que salga de aquí no te promete que tenga ningún sentido. Porque seguramente lo que va a ocurrir es que si funciona con asistente humano, como el que hemos visto, acabe de rellenarlo de asistente, diga, bueno, pues he terminado. Y le digan, pues continúa. Y él ponga, humano, dos puntos. Y ponga lo que dice el humano. Y luego continúe, asistente, dos puntos. Es lo más probable que pase. Entonces realmente no tiene mucho sentido ignorarlo y está bien que exista esto, pues, si al final tiene respuestas cortas, pues indica eso, oye, he terminado. Luego, para el tamaño máximo, pues depende cómo se comporte. Debería de ajustarse este tamaño. Lo que pasa es que esto a veces supone que se corte la respuesta sin haberse terminado. Como os digo, realmente cómo se gestionan estas cosas depende mucho, pues os lo vuelvo a repetir, que ya lo he dicho unas cuantas veces, de la aplicación que estéis usando, la librería o la librería que estéis usando para ejecutar el modelo de lenguaje. Aparte que luego tendrá un montón de opciones distintas que te permiten hacer un montón de cosas. Por ejemplo, muchas, esto que os he dicho de ignorar el fin de sentencia, no lo tienen. Así que, bueno, continuemos. Bueno, vamos a ver parámetros como para aburrirse, que espero que vosotros no os aburráis. Voy a intentar explicaros qué representa esta imagen, porque esto ha sido como jugar al Pictionary y perder. Vamos allá. Ese es el texto que está generando el modelo de lenguaje. Él ya ha generado, el gato fue mordido por un. Esas son las opciones que tiene para completar el texto. Realmente aquí sería tokens, pero yo voy a usar palabras como si fuera tokens y sin ningún tipo de diferencia, ¿vale? Perdonadme esa simplificación, pero es que si no nos volvemos locos. Igual que aquí no voy a explicar cómo funcionan en profundidad ninguno de estos mecanismos. Os voy a decir qué significan y para qué se usan. Y os voy a dar una idea intuitiva, porque aquí ya hay muchas cosas de matemáticas que alguna de ellas hasta a mí me cuesta entenderlo. Así que vamos a ir paso a paso, ¿vale? Bueno, según el tamaño de cada palabra, es más probable que sea elegida. Al final, el modelo de lenguaje va eligiendo palabras de forma más o menos probable. No es exactamente así, pero lo mismo. Vamos a simplificar muchísimo cómo funciona un modelo de lenguaje. Aquí tiene representada la probabilidad de cada una de esas palabras. Y lo que hay dentro es la probabilidad acumulada. Si estáis acostumbrados a las gaussianas, pues esto es un churro que me ha salido,
que representa algo parecido. ¡Tachán! Bueno, y entonces, ahora que ya sabemos lo que es cada cosa, vamos a intentar entender qué es cada parámetro. Empezamos por la temperatura, el temperature, o como se diga. La temperatura, por así decirlo, lo que hace es abrir el abanico de palabras más improbables. Si tú pones temperatura a cero, él lo que va a hacer es coger siempre la palabra más probable. En este caso, perro. Lo más probable que muerda un gato, bueno, igual es otro gato, pero bueno, es un perro. Está claro que es más probable que un gato se ha mordido por un perro que por una patata. Patata es algo muy, muy improbable. Ya veis aquí que es muy poquito probable. Si señaláis hasta aquí, es esta probabilidad de aquí de toda esta que hay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que según aumenta la temperatura, digamos que aumenta la creatividad. Él se va a buscar palabras en los sitios más raros del mundo. Entonces, claro, si la temperatura es muy alta, sí que puede decir, el gato fue mordido por un patata. Entonces, bueno, esto hace que el texto, pues, a veces pierda coherencia, gana creatividad, a veces demasiada creatividad, a veces es parecido a consumir ciertas cosas que también dan creatividad. Y bueno, realmente si lo ponemos a cero, vamos a tener siempre un resultado muy parecido. Si lo ponemos muy por encima de uno, pues muchas veces se va a cosas que no tienen ningún sentido. Lo normal suele ser fijarlo entre 0,5 y 0,8, como siempre. Cada modelo puede tener sus recomendaciones, lo mejor es mirar y ver qué dicen. Lo habitual suele ser una cifra de 0,8. 0,7, 0,7, 0,8, depende. Vale, continuemos con métodos de selección de palabras. 2. Top K y top P. Funcionan exactamente igual, la diferencia es de dónde toman el valor a comparar. Top K, que es más fácil de entender, lo que hace es, le dices, bueno, pues mira, un top K de 30. Entonces, coge las 30 palabras más probables. Por ejemplo, si fuera un top K de 1, sería perro. Si fuera un top K de 2, sería, yo qué sé, perro y gato. Si fuera de 3, sería gato, perro y perrito. Este es un top K de 5, porque está caimán, gato, perro, perrito y león. ¿Vale? Entonces aquí, top K 5. Entonces coge ese número de palabras de las más probables y deja elegir lo de siempre. Si va reduciendo el tamaño de la K, que indica el número de palabras, pues lo que ocurre es que al final solo coge palabras muy probables, pero al mismo tiempo muy predecibles. Entonces, claro, no es lo mismo si estamos escribiendo un documento técnico que si estamos escribiendo un cuento. Todas estas cosas hay que ajustarlas. Que a veces, muchas veces se hace la trampa de, bueno, es que este modelo de lenguaje va bien para escribir una cosa, pero no va bien para escribir otra. ¿Habéis ajustado estas cosas? ¿O esperáis que el modelo de lenguaje trabaje solo y funcione maravillosamente igual para todo? Entonces, pues sí, igual hay que tener en cuenta que hay que ir ajustando los parámetros depende de lo que quieras hacer. Igual si quieres hacer un documento, un email para tu jefe, quieres reducir la creatividad bastante. En cambio, si quieres escribir una historia, pues quieres aumentar bastante la creatividad. Entonces, pues TOTP funciona exactamente igual que TOTK, pero no toma el número de palabras, toma la probabilidad. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque al final, digamos que depende el token que quieras continuar, no son igual de probables todas las palabras. Puede ser que tú, por ejemplo, digas, bueno, pues sea algo que sea muy, 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 muy concreto. En plan, yo qué sé. El caballo blanco de Santiago es de color blanco, será muy probable, muchísimo. En cambio, que sé, marrón y amarillo, puede que sean las dos siguientes palabras más probables, pero serán muy poco probables. Entonces, si tú coges un CAD, por ejemplo, de 5, en este caso puedes coger palabras muy improbables y irse de... O sea, irse a frases que no son correctas, que es lo que queremos evitar. Pues para eso existe TOTP. TOTP, en lugar de mirar todas las palabras, mira solamente la probabilidad acumulada. Entonces, por ejemplo, dices, mira, una probabilidad acumulada del, yo qué sé, las palabras que tengan un 50% más de probabilidad. Vale, pues va cogiendo las acumuladas y elige palabras por ese porcentaje. TFS es parecido, pero hace unas magias matemáticas para
sacar de ahí las palabras que son menos probables. O sea, lo que haces, vale, dices, bueno, pues esta probabilidad, vale. Pero si detecta que alguna palabra es poco probable, y esto lo hace con la derivada segunda de cosas, o sea, que ya veis que esto empieza muchas magia de matemáticas, eh, te quita, o sea, no las incluye. Hace ahí como diciendo, "Ch, para, aquí ya no incluimos más palabras". Es una forma como un tipo de TOZP dinámico. Vamos a decirlo así, que yo creo que TOZP y TOZK son fáciles de entender, pues si se han entendido, pues ya quedas con la idea de que te ofreces algo así como un TOZP dinámico. No exactamente, de todas formas es raro verlo, lo normal es ver o TOZK o TOZP. Gente TOZK porque es fácil de entender. Lo que pasa es que, claro, tiene el problema de que no es tan preciso. No puedes ajustar lo que hemos dicho, no puedes ajustar tan bien que no haya palabras muy, muy improbables. Pues no es lo mismo este caso que un gato pues se mordió por un montón de animales que un color, creo que hemos dicho, el caballo blanco de Santiago, que puede ser blanco. Pero bueno, son ejemplos de todas maneras, ¿eh? Lo digo, lo dicho, estos son ejemplos de cómo funciona. No me digáis en los comentarios, no, es que esto que has dicho no funciona exactamente así, porque ya lo sé. Es una idea intuitiva. Bueno, vamos a ir con el repeat o penalty o frequency penalty, que no tiene nada que ver con el fútbol. Esto lo que ocurre es que si queremos evitar que repita mucho palabras, por ejemplo, en este caso el gato fue mordido por un gato. No nos gusta esto, ¿verdad? Pero gato está dentro del TODQ, del tope y de la temperatura. No está mal. De hecho, es probable que gato esté cerca de gato. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, pues lo que se hace es que cuando una palabra aparece, se penaliza la siguiente palabra. Se le resta probabilidad de poder ser elegida. ¿Vale? He dicho que esta probabilidad de ser elegida, pues aquí está esta palabra. Si si ya saliese en la frase y tuviéramos esto activado, lo que hacemos es decir, y pues sería más pequeñita, ¿vale? Sería más probable perrito que gato. Vale. ¿Qué, cuál es la diferencia entre repeat y frequency? Porque son dos penalizaciones distintas. Bueno, pues la diferencia es que repeat solo mira que esté una sola vez. Es decir, tú aquí ajustas la penalización que va a tener. Entonces, pues en repeat, si aparece gato, te pone la penalización y ya está. En cambio, frequency lo que hace es multiplicar el número de veces que aparece gato por un valor de penalización. Y eso se lo resta a probabilidad de que salga gato. Hay otro parámetro más en estos dos casos, que suele ser el tamaño que se tiene en cuenta de penalización. Es decir, le dices, bueno, pues quiero que se tengan en cuenta los últimos 60 tokens para calcular la penalización. Entonces, cuando gato llega al token 61, pues ya está. Luego, hay algunos que tienen cosas muy específicas, como que cuando llegas a un fin de sentencia, a un salto de línea, a un fin de frase o a distintos signos, le puedes indicar que, oye, ya no hay penalización, que tiene sentido. Al fin y al cabo, cuando saltas de línea, pues es una frase distinta. Si estás hablando de un gato, es posible que acabes una frase, empieces otra y empieces por gato, porque hablas de lo mismo. Bueno, pues que puedes indicarle, bueno, en estos casos también empieza de cero, quita todas las penalizaciones. Este caso eso es más raro, lo he visto en algunos, sobre todo lo he visto en alguno con salto de línea. Por ejemplo, llama CPP, si no recuerdo mal, tiene el caso de salto de línea. Pero creo que no me puedes indicar tú, por ejemplo, cuando llega a un punto o a un punto y seguido, cosas así. Bueno, ¿qué más tenemos? Logic Bias. Este es raro. Yo lo pongo aquí porque OpenAI en su... hablo así, ya sé que hablo inglés como quiero. Lo tiene en sus funciones de API está. Y básicamente lo que te permite es, eh, digamos que penalizar o bonificar ciertos tokens. ¿A qué le pasarías el token? No le pasarías perrito, le pasarías el token al que quieres beneficiar. Pero como os he dicho, en vez de tokens estoy usando
palabras porque se entiende mejor que aquí un churro de... Toma, vectores, ala, búscate la vida. Entonces, pues... Y bueno, básicamente es para ajustar a mano esto. Imagínate que estás hablando, yo que sé, de gatos. Entonces igual te interesa que hablen mucho de gatos. Pues bonificas la palabra gato. Igual para compensar que pueda haber penalizaciones. O porque tú quieres que no se desvíe a hablar de perros. Has hecho una prueba y habla mucho de... y empieza hablando de gatos y se va a hablar de perros. Entonces, pues le bonificas gatos. Estos más o menos son los principales que hay. De métodos de selección hay muchísimos. Cosas muy complicadas hasta cosas muy simples. Pero bueno, esos son los que más se usan. De hecho, ya te digo que el Topcast es el que más aparece. De este, por ejemplo, también hay otras formas de hacerlo. Incluso hay formas de... lo habitual es penalizar, ¿vale? Pero hay formas de incentivar las palabras nuevas. O sea, digamos que las palabras que no han salido, como que le incentivas a que saque palabras que han salido. Conceptualmente me parece lo mismo, pero bueno. Y sobre todo, puedes hacer una cosa que es, en algunos, no en todos, por ejemplo, OpenAI te lo permite. OpenAI también tiene en cuenta esto, la penalización, pero te deja hacer una cosa curiosa, que es poner la penalización por repetir o por frecuencia en negativo. En ese caso, incentivas que repita. Bueno, pues ya está. En lugar de desincentivar, le incentivas a que repita palabras. Bueno, es una forma de trabajar. O sea, que es que hay muchas combinaciones y al final esto hay que probarlo. Y eso es una cosa que a mí me hace gracia porque siempre que te hablan de, os voy a explicar el truco del prompt para todos estos cursos que hay ahora de hacer prompts mágicos, muchos de ellos ni siquiera hablan de esto y veis que son herramientas fundamentales para entender cómo generar texto con un LLM. Entonces, bueno, me he dejado algunos de hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, CFG o Classifier Free Guidance. Jo, mi inglés, bueno. Que es una técnica que viene de los modelos de difusión y que se ha adaptado al LLM y que digamos que tiene como una especie de contexto, sí, otro más contextos, que son como una especie de prompt que le guía, que generalmente se usa o, o si es un chatbot, el System Prompt, o si está conectado texto, se usa la última palabra, el último token que ha generado, que generó, digamos que tiene que completar, ¿vale? Donde empieza a completar, pues el último token. A esto se le puede asignar como una escala, una fuerza, dicho mal, o sea, cómo de importante va a ser para el modelo esta guía. Y tiene una cosa curiosa, que algún día haré un vídeo, aunque sea corto, sobre ello y hablaré, que es poner negativos, o sea, decirle, bueno, esto es lo que no tienes que ser. Por ejemplo, puedes decir que sea mal educado, que esto viene bien para evitar que se salten, que con prompts la gente se salte lo que tú le has dicho. Sabes que muchas veces está la inyección de prompts que, bueno, que convences al bicho al modelo para que haga las cosas como no debería. Por ejemplo, para que sea mal educado. Bueno, pues con esto le puedes decir que ser mal educado lo pones en el prompt negativo y le das una escala alta. Y entonces es más difícil que se lo salten porque esto está modelando toda la generación. Otras palabras que se van generando, esto está como modelándolo. Esto es relativamente nuevo. Yo, primero, no lo explico aquí porque era complicado. Segundo, a ver cómo dibujáis eso. Ánimo, suerte con eso. Y no sé qué más me he dejado. Pues yo creo que poco más. En las transparencias de contexto hay una especie de multiplicadores de contexto que ahora con llama 2 de 32 con un espacio con un contexto de 32K se han puesto muy de moda y se habla mucho de ellas, que son trucos para ampliar el contexto y bueno, que se configuran ahí. Pero eso mi consejo es que
esa cosa está muy bien explicada generalmente en los modelos. Si el modelo os dice que pongáis un parámetro, busquéis cómo se dice, cómo se pone ese parámetro en vuestra herramienta y, y ya está. Y bueno, el último que hay, por supuesto, es la semilla aleatoria, que bueno, sirve para que sea repetible. Tú le puedes, por ejemplo, poner una semilla fija y decir, bueno, pues la semilla va a ser uno. Y si le pones uno, le pones exactamente la misma entrada, tendrás la misma salida. Siempre y cuando los parámetros sean iguales, porque si le pones la semilla uno, pero luego empiezas a jugar con la temperatura, con el tot K, con el tot P o con estas cosas, pues obviamente no va a funcionar. Y, y nada, mi idea con este vídeo es que al menos cuando veáis la ayuda de de vuestra librería o programa, lo que uséis, sepáis qué son esas cosas y las podéis usar. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros al canal, que intentaré hablar más de estas cosas. Tengo que volver a hablar de Arduino y un poco de electrónica, pero bueno, también es divertido. Y de muchas cosas más que tengo planeado hablar, pero no termino nunca de hacer vídeos. Así que, pues nada, nos vemos.